Gracias. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Estamos muy contentos con estar aquí en este día. Espero que todos se encuentren bien. Es un privilegio estar aquí en este lugar y sobre todo porque tenemos esa confianza y esa seguridad que Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Hasta el pastor acaba de dirigirnos en un canto que dice Dios está aquí. Y si usted quiere, hermano, tiene que, porque Dios habita en medio de su pueblo y Él habita en medio de la alabanza. Así es que usted, si ha venido con esa mentalidad de que va a alabar a Dios, es porque usted sabe que su Redentor vive y que Él está aquí para bendecirlo. Aleluya, bendito sea el Señor. Sin tenerlos más tiempo de pie, ¿por qué no vamos a la escritura que vamos a tomar como base bíblica? Y así, con la ayuda de Dios, estaré ministrándoles quizás por unos 30, 40 minutos conforme Dios me dé, pero trataré de no alargarme tanto para que no se me vayan a dormir o se me vayan a aburrir o se quieran ir. Una de esas tres cosas, ¿verdad? Así es que gloria al Señor. Vamos a ir al libro de San Mateo y ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, y en el capítulo 26 y vamos a estar leyendo desde el verso 46 hasta el 56. Vamos a leer 10 versículos. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios ya también está allá en la pantalla. Dice así. Estas son palabras de Jesús cuando viene y los despierta de que no pudieron orar con Él una hora. Y les dice: levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y esta es una porción en la cual me voy a basar bastante, estos versículos que siguen, más que nada el verso que sigue. Y dijo Jesús: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Dios, yo vengo ante ti, Señor, sabiendo mi insuficiencia, sabiendo mi gran necesidad que tengo de ti, Señor. Te suplico que tú me ayudes a poder exponer tu palabra de una manera que sea de bendición para todos y cada uno, y que sea la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo hablándonos y dirigiéndonos en este día, Señor. Yo pido tu unción y tu gracia y tu dirección. Habla a través de mí, Señor, conforme a lo que tú tengas para cada uno. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, mirando estos
esta escritura donde habían en ese día, específicamente en esa noche, habían acontecido muchos acontecimientos y varias de las profecías de lo que estaba escrito de Jesús se iban a tener cumplimiento en esa noche. Y desde todo eso sucedió, hermanos, 2 días antes. Él les había dicho a sus discípulos, 2 días antes les había dicho: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Les había anunciado, pero no obstante ellos como que no lo captaban, o el Señor no los dejaba que lo captaran con la seriedad y le pusieran tanta atención a esas cosas. Por lo mismo, porque si no se iban a interponer en su plan o iban a quizás actuar diferente. Pero Dios sabe cómo acomodar las cosas y cómo hacer todas las cosas de la manera que vaya cayendo todo en su lugar, para que las escrituras y la profecía de los profetas se cumpliesen. Entonces, al siguiente día sucede que Judas Iscariote va y se pone de acuerdo con los sacerdotes y él se pone de acuerdo para entregar al maestro. Y él les dice: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, ya todo se estaba acomodando. Y bueno, al día siguiente va y les dice: bueno, vayan a tal lugar y van a encontrarse un hombre, y díganle que vamos a celebrar la Pascua en su hogar. Y así sucede, y van y le preparan el lugar al Señor. Tienen la cena, la última cena, a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que viene siendo la Pascua. Y comienza, hermanos, a celebrarse la Pascua. Pero cuando ya terminan de celebrar la Santa Cena, llega un momento donde él, al terminar, dice que en el verso 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Como que allí fue al terminar la Santa Cena, cantaron un himno, y de allí salieron al monte de los olivos. Pero en ese instante, cuando salieron al monte de los olivos, Judas no se unió al grupo. Él se desvió y se fue a otro lugar donde ya se había puesto de acuerdo con los alguaciles y los soldados de la guardia del Senedrín, o de los sacerdotes y los fariseos. Y entonces quizás, no sé, los demás han de haber pensado: el Señor quizás lo mandó a alguna misión o qué sé yo. Y el caso es que no lo echaron de menos, y se va el Señor con sus 11 al monte de los olivos, pero no precisamente al mero monte, sino al pie de la montaña. Está un jardín que se llama el Getsemaní, y allí es donde sucede el arresto, o sea, la traición y el arresto de Jesús en el huerto del Getsemaní. Este huerto está, hermanos, situado al puro pie del monte, donde allí comienza como una serie de montañitas que así puras subidas, pero esa parte ahí está un poco parejo, y desde ahí era el conocido como el huerto del Getsemaní. Pero posiblemente entraron, porque dicen que se fueron al huerto, al monte de los olivos, iban a esa dirección, pero porque quizás pasaron por una parte del monte de los olivos hasta llegar hasta cierto lugar donde era el huerto del Getsemaní. Y ya estando allí, dice la palabra de Dios que antes de llegar ahí, el Señor les dice: todos vosotros se van a escandalizar de mí. En esta noche todos se van a escandalizar de mí. Dice: porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Y ahí pues él cuando les dice esto, ya no estaba Judas Iscariote. Y todos los demás, específicamente Pedro, él le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no sé, maestro. Yo, si es necesario, le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero hermanos, ellos estaban como quien dice, como dispuestos a morir por el Señor. Pero cuando llegó la hora de la verdad, miraron que Dios los desarmó, Jesús los desarmó. Y vamos a ir mirando un poco paso a paso las escrituras que tomé como base. Y miramos que llega el momento cuando todavía dice que estaba en el verso 47, mientras todavía hablaba Jesús, dice que vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos y el pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendele. Entonces, miramos que llega el acontecimiento tremendo, ¿no? De cómo viene esa turba de gente. Y este acontecimiento está escrito en los 4 evangelios. Y en cada uno de estos 4 evangelios, Marcos, Lucas y Juan sacan a luz algunas cosas que Mateo no saca, pero ellos no sacan a luz algunas cosas que Mateo saca. Y es interesante porque cada uno relata el acontecimiento de la traición de Judas. Y lo interesante es que algunos lo acomodan de una manera, pero todo va al mismo lugar. Bueno, pero la palabra de Dios dice que Satanás había entrado en Judas. Y dice en Lucas 22:3, dice que y entró Satanás en Judas, el que por sobrenombre era Iscariote, el cual era uno de los 12. Entró Satanás en Judas. Qué tremendo, ¿no? Pero alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Desde que Jesús lo escogió juntamente con los otros 12, él ya lo había escogido mirando que él daba las cualidades para hacer el trabajo que iba a hacer. Necesitaba a alguien que quizás amara el dinero, que tenía amor al dinero, porque él va y les dice a los sacerdotes, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Dios conoce nuestro corazón, Él sabe exactamente cómo somos cada uno de nosotros. Él te escogió a ti y a mí sabiendo cómo somos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferente carácter, pero Dios mira en ti y en mí algo que Él puede usar. Miren, en Iscariote miró que él amaba el dinero y que por ambición al dinero o porque era infiel lo iba a traicionar. Esperemos que nada de eso haya mirado el Señor en ti. Que te haya traído y te haya llegado a este lugar, pero que sea para salvación y vida eterna, para el propósito más excelente y más especial que todo humano puede recibir. En una ocasión, allá en el capítulo 6 del libro de San Juan, dice así en el verso 70 y 71, porque Jesús los escogió a los 12 hermanos, aún sabiendo que Judas lo iba a entregar. Y dice así, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Ya estaba especificando, y eso era mucho antes de que el acontecimiento que estamos viendo en Mateo 26 sucediera. Y en esa ocasión le dice estas palabras, se dirige a Pedro, porque le dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando él le dice, sí, pero yo los escogí a los 12 y entre vosotros hay un diablo. Y uno de vosotros es diablo. Y miramos cómo
Y dice, hablaba Jesús de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Dios escogió a cada uno porque cada uno tenía cierta particularidad o cierto carácter que le iba a ser útil en su obra. Pero vamos a seguir leyendo y miramos en el Mateo capítulo 26 y vamos a leer el verso 51, donde nos habla aquí, hermanos, que dice, pero uno de los 12 que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a uno de los siervos del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Este era Pedro. Aquí en este evangelio no nos dice quién es, pero en el único que lo especifica y dice quién es en San Juan, y allí dice que era Pedro. Él es el que le había dicho a Jesús, si me es necesario morir contigo, dispuesto estoy. Y él, hermanos, fue el que primero sacó su espada y saltó enfrente y empezó él le ha de haber tirado a la cabeza, nomás que le agarró. O esquivó el golpe y pues que nomás le tumba la oreja. Y al caer la oreja, para su peor sorpresa, que el Señor lo para y agarra la oreja y se la pega al que lo había herido. Y que pues lo desarmó el Señor a Pedro. Dijo, esta no es la manera que vine yo a este mundo, no vamos a pelear con espadas. ¿Qué somos nosotros? Ha de haber dicho el Señor, cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que se ha volcado contra nosotros? Y aún el ejército romano puede estar al alcance de ellos, a la disposición de ellos. Pero ese no era el plan. Pero Pedro se quiso interponer o interponer en los planes de Dios. Pero Dios lo para en seco y le dice, guarda tu espada, porque con el que la espada mata, a espada morirá. Ese no era el plan de Dios y tampoco iba a permitir Dios que le arruinaran su plan. Porque Él vino, hermanos, para ofrecer su vida en expiación por todos nosotros. Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Si alguien se iba a interponer. En otra ocasión el apóstol Pedro también, cuando él está explicando que le es necesario padecer mucho y ir y ser entregado en manos de pecadores, el apóstol Pedro le dice que nada de esto te acontezca jamás. Como yo no voy a permitir que nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dice le dice Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque tú no estás mirando en mi plan, no conoces mi plan. Tú miras en las cosas terrenales, no en las celestiales. Y miramos, hermanos, qué maravilloso es Jesús. Le dice aquí, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. Lo desarmó completamente a todos y ya todos mejor huyeron, dice la palabra de Dios. Y aquí viene lo tremendo, hermanos, cuando Jesús le dice en el 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aleluya. Más de 12 legiones de ángeles. Una legión puede ser compuesta hasta por 6,000 hombres. En los tiempos de Jesús, los romanos tenían legiones de soldados y era compuesta hasta por 6,000 soldados. Y si usted imagínese nomás, imagínese por un momento, 6 por 12. Pero bueno, dejémoslo a un ladito. Vayamos primero a lo que quiero llegar. Y si me ponen el título, le puse ángeles a la disposición de Jesús. Aunque nos hemos ido un poco más como por un mensaje textual, pero me quiero enfatizar un poquito en esta parte de que Dios, hermanos, a Jesús antes de su nacimiento había ángeles que estaban ya, hermanos, prestos para atenderle. Gloria al Señor.
ángeles a la disposición de Jesús. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, dice así, hermanos, los ángeles desde el principio, desde aún antes que naciera Jesús, vinieron para anunciar el nacimiento del Maestro. Y vienen y se presentan a María, y allá en Lucas capítulo 1, si miramos allá en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, vamos a mirar cómo viene el ángel enviado de Dios y habla con María, la escogida de Dios. No hace mucho alguien me dijo, ustedes no creen para nada en María. Y yo le dije, ¿cómo que no? Nosotros hasta predicamos de ella, de que fue una mujer sumamente especial, para que Dios la escogiera para por medio de ella Dios tomar forma humana. Y calmé su ímpetu o su ira de que él se exaltó, porque yo le había mencionado que Dios es el único merecedor de toda honra y de toda gloria, y que solo a Él tenemos que rendirle homenaje y gloria. Y él me dijo, luego, ¿por qué no adoran a María la Virgen? ¿Por qué no la mencionan? ¿Por qué no creen en ella? Y ya le expliqué un poquito de esto que vamos a mirar, de cómo Dios la escogió de todas y miles de mujeres. Dios la escogió a ella porque ella fue privilegiada de parte de nuestro Dios. Y allí en el verso 26 en lo adelante dice, miramos aquí cuando viene el ángel y le anuncia el nacimiento de Jesús. Dice en el verso 26, dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Y esto le estaba yo explicando lo que dice aquí a este hombre. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Ese nombre que era oculto, que nunca había sido revelado, ahí por primera vez es mencionado, hermanos. Entra en la historia de la humanidad el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay virtud y gracia. En ese nombre, hermanos, fuimos nosotros rescatados, y en ese nombre fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, porque no hay otro nombre debajo de este cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, más que en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fuera de Él. Ese nombre manifiesta y da gloria y poder. Aleluya. Y le menciona el ángel que ese sería su nombre, y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Señor de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Le dice, este será llamado Hijo del Altísimo. Y la palabra de Dios nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Este ángel vino y le trajo buenas nuevas, dándole a saber que sería llamado Hijo del Altísimo, y será el Señor Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Y todos nosotros sabemos, hermanos, que Jesús vive y reina para siempre, y Él viene y nos visita, aún cuando Él está en su trono de gloria allá, hermanos, pero aún está en medio de su congregación que le alaba, que exalta su nombre y glorifica el nombre glorioso de Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.
Qué maravilloso es saber, hermanos, y conocer su nombre. Porque dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero usted y yo le recibimos, y por eso Dios nos ha hecho hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Miramos cómo también en la tentación los ángeles vinieron a su auxilio. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 4 de San Mateo, cuando dice la palabra de Dios que el Señor, hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y se le acerca a Satanás, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Y sabemos el relato, como dice allí, que Dios, cuando tuvo hambre, se acerca a Satanás y le dice: pues si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no estaba ahí para obedecer órdenes, y mucho menos del diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero él sigue tentándole, pues acuérdese, era la tentación de Jesús allí. Y dice que en el verso 5 dice: entonces el diablo, hermanos, también sabe que los ángeles están a la disposición de Jesús. Porque ahí en el capítulo 4, verso 5, él lo menciona y dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Él sabe Biblia, el chamuco sabe Biblia. Dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Ve cómo está diciéndole? Pues que no está escrito. Si eres el hijo de Dios, Dios no va a permitir que nada te pase. Órale, aviéntate. Pero ¿cómo iba el Señor a obedecer al enemigo? Ese no era el plan de Dios, y mucho menos hacerle caso al enemigo. Y dice, y Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Seguramente, hermanos, que le mostró todos los reinos y todo su esplendor de lo que los reinados ofrecen. Seguramente que hasta conoció lo que está pasando ahorita, hermanos. El reinado de Trump. Él miró eso, todo esto le enseñó lo que iba a pasar en el futuro. Y dice que lo llevó a ese monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué ignorante el diablo, hermanos. Todo esto te daré. Si dice la palabra de Dios que toda la tierra, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Así es que ¿cómo le iba a ofrecer el diablo algo que no le pertenece a él? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y usted y yo y todos los que en él habitan le pertenecemos a Dios. Aleluya. Alabe al Señor, que él vive. Somos de Dios, somos de Jesús. Él nos compró. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Y después de eso, hermanos, dice: y le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice que el diablo entonces le dejó, huyó. Y he aquí, este es el punto que quería dar a conocer: he aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles siempre estuvieron a la disposición de Jesús, a la disposición del Señor. Aun cuando en otra parte en otro evangelio donde está aclarando, cuando va el Señor y se aparta de sus discípulos y está en el huerto del Getsemaní, y allá cuando estaba orando, dice que estaba como pasando por una agonía, mirando todo lo que le iba a acontecer, lo que el hombre le iba a hacer, lo que la humanidad le iba a hacer. Y dice que mientras él oraba, gotas
de sudor que eran como gotas de sangre caían a la tierra. Y dice la palabra de Dios que en esos momentos vino un ángel y lo fortaleció, para que no desmayase, para que no desistiese, para que pasase la prueba, aleluya, y pudiera, hermanos, con valentía cumplir el llamado al cual fue enviado a este mundo. So, el ángel allí también vino y le asistió. Dice que lo fortaleció. Aquí en este evangelio de San Mateo no lo menciona, pero me parece que es en San Marcos. Ahí menciona que un ángel lo vino y lo fortaleció. Aleluya. Gloria al Señor. En la resurrección, cuando ya lo habían puesto en la tumba, los ángeles son poderosos, hermanos. Un solo ángel tiene mucho poder. Dice que descendió un ángel. Cuando ya lo habían puesto en la sepultura, los religiosos de aquel tiempo le dijeron a Herodes: mira, nos acordamos, fíjate que nos acordamos que aquel, dice, mencionó que al tercer día iba a resucitar. Te pedimos una guardia de soldados, estos sí ya eran soldados romanos, dice, para que custodien la sepultura y no vayan a hurtar sus discípulos el cuerpo y vaya a decir a la gente: no, pues sí se cumplió esa escritura, que al tercer día resucitó. Y dice la escritura, hermanos, que si miramos ahí en Mateo 28 verso 53, dice que lo que aconteció allí, dice en Mateo 28 verso 2 y 3. Esto fue ya cuando estaba en la sepultura, en la resurrección de Jesús. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que los que estaban ahí custodiando aquella sepultura, dice que cayeron y quedaron atónitos y quedaron como muertos. Quedaron inmóviles. Ya no sé cuánto tiempo pasó y medio recobraron y ahí van con el miedo a decir lo que había sucedido. Pero miremos el poder de un solo ángel. Él removió la piedra, se sentó en ella y los que estaban ahí, guardias, no sé cuántos eran. Quizás eran unos 12, 20, no sé cuántos. Pero dice que quedaron como muertos. Y en esta ocasión que miramos cómo el Señor le dice a Pedro: guarda tu espada. ¿Acaso piensas que yo no tengo, que no puedo yo orar a mi Padre y que Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Porque si no, entonces ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Lo que está escrito de mí. Así le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, si un solo ángel. Usted ha leído la Biblia y ha mirado la destrucción en otros pasajes donde lo que ha hecho un solo ángel. Contimás 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles, hermanos, vienen a ser 72,000 ángeles. ¿Habría algún ejército en este mundo que pudiera contender con 72,000 ángeles del Señor? Pero Jesús dijo: Él no vino a pelear un reino en este mundo. Dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por eso Él no miraba, hermanos, como lo terrenal, lo dejaba en lo terrenal. Él se enfocaba en las cosas espirituales. Por eso Él dijo: entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras en mí si yo los llamo? Qué maravilloso es Dios, hermanos, que Él no quiso llamar. A Dios gracias que Él no llamó ni siquiera un ángel en ese día. Que no quiso la intervención del hombre y no quiso la intervención celestial.
para que se cumpliese su plan de salvación. Y en ese día acontecimientos grandísimos y tristes y sufrimiento sumamente grande comenzó. Ahí comenzó su odisea, su calvario, su sufrimiento por usted y por mí. Ahí comenzó. Al aprenderlo, de ahí viene un suceso de cosas y de todo lo que conlleva el calvario de Cristo, en el cual no me voy a enfocar ni a meter en ello en este día. Pero usted ya conoce las escrituras y sabe. Pero estamos sumamente agradecidos con el Señor de que Él no llamó a ni siquiera un ángel. Porque dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así sea? ¿Cómo? Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras, dijo el Señor. Las escrituras que han profetizado de mí los profetas. Entonces dice que al decir eso, hermanos, los apóstoles dijeron, pues no podemos hacer nada por el maestro. Y ahí se escandalizaron del Señor y ya nadie se presentó como defensor de Jesús, sino que todos huyeron y lo dejaron solo, porque se tenía que cumplir la escritura donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y así sucedió, hermanos. Ellos se corrieron y se fueron, excepto uno, excepto aquel que dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti, y que sacó la espada y mochó una oreja. Él le siguió, pero no de cerca, de lejecitos. Pero a él ya le había dicho el Señor, mira Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, Señor. Él aseguraba que no, hermanos, pero el humano, todos fallamos, hermano. No cumplemos. Si no es por la ayuda de Dios, no podemos hacer nada para la honra y gloria de Él. Si por su pura gracia y su pura misericordia podemos ser útiles para la gloria de Él. Pero sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Pero llega el momento donde Él, hermanos, llora amargamente cuando lo niega la 3ª vez y que lo mira, y Jesús voltea y lo mira. Y dice que Pedro salió corriendo y lloró amargamente, porque allí se cumplió lo que le había dicho Jesús de él. Si Jesús haya llamado a los ángeles, hermanos, no se hubiera cumplido la escritura que está escrita ya en Isaías capítulo 53, donde dice, varón de dolores. Gloria a Dios. Si vamos al libro de Isaías capítulo 53, hay un acontecimiento tremendo donde describe, hermanos, el sufrimiento que estaba por pasar Jesús. Y todo eso lo hizo por usted y por mí. Porque Él no quiso mandar un ángel no haya hecho el trabajo como Él lo hizo, sino que Dios mismo miró la necesidad de tomar forma humana para llevar encima el castigo del pecado de la humanidad sobre sí. Y dice allá en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Y sigue diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero aquí viene, hermanos, de cómo Él como cordero fue llevado al matadero, y cómo Él, hermanos, allí se entregó con aquella, cuando llegó Judas Iscariote y llegaron a prenderlo, Él con aquella humildad se entregó, con aquella docilidad, que no puso ninguna resistencia, porque ahí se cumplían esta parte de estas escrituras.
Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Esta parte toca mi corazón, hermanos, de cómo se entregó con aquella suavidad, con aquella mansedumbre. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Con todo esto, en el verso 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él está mirando en usted y en mí el fruto de su aflicción. Y él todavía siente una satisfacción en aquellos y en aquellas que se rinden a sus pies y vienen y le dicen, Señor Jesús, de hoy en lo adelante te quiero ser tu hijo, quiero ser tu siervo, quiero ser parte de tu reino, Señor. Tú me has comprado con tu sangre, tú has puesto tu vida en expiación por mis pecados, y hoy pongo mi vida en servicio a ti. Eso es lo que está buscando Dios en estos tiempos. Hombres y mujeres que todavía se puedan venir ante sus pies y rendirse y decirle, te quiero servir y quiero ser hijo tuyo. Lléname con tu presencia para que yo pueda serte fiel. Habrá aquí a alguien que pudiera decir esto, a una persona que nos visite, un hombre o una mujer que pudiera decir, yo me rindo a ti, Señor, en este día. Que pudiera ser suficientemente valiente y aceptar el sacrificio de Jesús y todo lo que Él hizo para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida eterna. Por eso no llamó a los ángeles, y por eso fue y cumplió al pie de la letra todo lo que estaba escrito de Él, para que entonces el plan de salvación se realizara completamente. Y cuando Él estaba allá en la cruz del Calvario, y cuando dijo consumado es, era diciendo, he consumado la obra para la cual me enviaste, he terminado mi obra en este mundo. Ahora resta que el hombre y la mujer, la humanidad, la acepten y la reciban. ¿Quisieras tú recibir a Cristo en este día y no hacer nulo el sacrificio de Él? ¿Quisieras tú entender y querer tener parte en el reino de Jesucristo? Hoy es tu oportunidad, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a ofrecernos vida y vida en abundancia. Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a traerte condenación. Dios no está aquí para condenarte. Jesús no te condena, sino Él quiere que tú te rindas a Él y seas parte de su reino. Que aceptes su sacrificio y le sirvas por el resto de tus días. Una intervención angelical hubiera echado abajo todos los planes de Jesús. No hubiera evangelio, no hubiera ningún plan de salvación, y todos y cada uno de los que estábamos aquí estuviéramos sin Dios y sin esperanza. No hubiera un redentor para la humanidad. Pero Él se sostuvo firme en su misión, porque Él lo hizo por amor a nosotros. Porque allá en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre todos la perdición de este mundo, de allá te sacó a ti, me sacó a mí, y nos ha levantado y nos ha santificado para honra y gloria de su reino. Antes tú no valías nada, no valías nada ante los ojos de Dios, pero Él te dio valor. Ahora eres precioso delante de sus ojos, porque Él te hizo valioso. Por eso dice, si sacares lo precioso de lo vil. Nosotros había vileza,
en nosotros, pero Él sacó algo, Él nos pulió, nos rescató, nos apartó de la maldad. Él puso su temor en nosotros, y es por eso que nosotros ahora ya no andamos en lo que antes andábamos. Si eras un borracho, ya no eres un borracho. Si eras un drogadicto, ya no eres un drogadicto. Si eras un mujeriego, ya no eres un mujeriego, porque tienes el temor de Dios, y el Espíritu Santo de Jesucristo mora en ti, porque ahora es Dios con Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está en ti y Dios está en mí. Aleluya. Y por eso entendemos que Dios habita en aquellos que le han recibido y han entendido que fuera de Él no hay otro como Él. Su amor por ti y por mí lo mantuvo firme en ese plan de redención, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Dice allá en Tito capítulo 2 verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Antes, hermanos, éramos cuando vagábamos sin Dios y sin esperanza, nadie de los que estamos aquí pudiéramos decir: oh, yo pertenezco a Dios, yo pertenezco al pueblo de Dios, porque automáticamente nuestra conciencia nos hubiera redarguido. No has venido a Jesús para humillarte y arrepentirte y pedirle perdón. Pero una vez que tú te arrepientes y le pides perdón a Jesús, dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y cuando tú viniste a Él con un corazón contrito y humillado, Él te renovó, te saturó de su presencia, te restauró, te dio nueva vida, te hizo una criatura nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que nosotros andamos en nueva vida. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Allá en Filipenses dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó a lo sumo por su obediencia. Si me ponen Filipenses capítulo 2 versos 7 al 10. Miren, por su obediencia Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como un siervo manso, y cordero se entregó allí. Dice, hecho semejante a los hombres. Por eso lo menospreciaban, porque lo miraban, pensaban que era un hombre ordinario como todos los demás. Pero Él no era un hombre ordinario. Él fue como todos nosotros, hermanos, en este mundo, pero sin pecado. Él es el único en este mundo que nunca pecó. Aleluya. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y abajo en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para honra y gloria suya. ¿Cuántos confiesan su nombre? ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es Dios y que no hay otro fuera de Él? Alabado sea el nombre de Dios. Glorificamos su nombre porque ahora le conocemos, porque Él nos abrió el entendimiento. Tu mente y tu corazón estaban duros, cegados, pero Dios quebrantó nuestro corazón, nos hizo un corazón sensible, nos abrió la mente y el entendimiento para poder conocerle. Y ahora estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabamos su nombre porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alábale que Él vive. Alábale si tú crees que Él es Dios. Alábale si Él es tu Señor.
Oh, aleluya, Dios está aquí. Y vamos a adorarle, vamos a alabarle, porque Él es digno de toda adoración y gloria y alabanza. A Él rendimos todo nuestro ser. Aleluya, porque Él es bueno y no hay otro como Él. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Pastor, te dejo este lugar. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos le dan honra y gloria a la palabra del Señor? Aleluya. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Aleluya. Y vamos a hacer una invitación en este lugar. Quiero decirles, hermanos, de que Dios ha estado hablando, ha estado llamando en los corazones de algunos de ustedes. Amén. Llamando. Aleluya. Dice la Biblia de que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, dice. Dios es paciente para con nosotros, es paciente para contigo. Aleluya. Porque dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Este es el día de salvación. No espere para mañana. No espere para cuando Cristo venga. Hoy es el día de salvación. Entonces quiero hacer la invitación. Aleluya. Si Dios ha estado llamando, ha estado tocando su corazón a través de su palabra, si usted no ha entregado su vida al Señor, lo invito a que venga, que pase. Aleluya, porque hoy es el día de salvación. Aleluya. Vamos a rendirle nuestro corazón al Señor. Vamos a entregar nuestra voluntad a Él. Aleluya. Vamos a decirle: Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón, el dueño de mi mente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a buscar de su presencia en este momento. Aleluya, Señor, venimos delante de ti, Padre Celestial, para rendir, para entregar, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor Jesús, sabiendo que tú no quieres la muerte del pecador, Señor Jesús. Sabemos de que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan a esta grande salvación que tú tienes disponible para todo aquel que crea en Él. Aleluya. Tenemos la promesa de que no se perderá. Aleluya. Vamos, iglesia. Aleluya, Señor, entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor.